Hola, ¿qué tal? Antes que todo, les mando un cordial saludo, esperando que todo en su día vaya bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase 3 de radiología. Vamos a ver en esta clase las distintas posiciones en las cuales nosotros le tenemos que indicar a nuestro paciente que se acomode para que nosotros podamos ver si es que él tiene algún problema, por ejemplo, en el tórax, ¿no? ¿Qué estructuras podemos analizar? El sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema óseo, para poder confirmar lo que nosotros sospechamos. También los tipos de patologías con las que nos vamos a enfrentar hablando del sistema respiratorio. Y bueno, vamos a iniciar con la posición y la proyección. Cuando hablamos de posición y proyección en radiografía, por ejemplo, más específicamente en la radiografía de tórax, se indica al paciente, lo vamos a poner en bipedestación. Con esto vamos a obtener la proyección en una inspiración máxima. Hay que recordar que la clase pasada vimos que cambia un poco la estructura o el resultado radiológico cuando estamos en inspiración y en expiración. ¿Sale? Bueno, la proyección lateral se va a obtener con los mismos parámetros, pero con el paciente en perfil del lado izquierdo o lado derecho. Bueno, esta radiografía se va a realizar con las características que va a permitir el resultado, ver si se tiene la famosa silueta cardiovascular. Esto se va a generar porque al nosotros acomodar al paciente en esta posición vamos a tener un resultado casi exacto de la estructura anatómica que queremos. Como tal, va a haber veces en donde las condiciones de algunos pacientes van a dificultar un poco nuestra lectura o el resultado que queremos obtener con la radiografía. En muchos casos las radiografías vamos a obtenerlo con el paciente de cúbito dorsal o si es posible en sedestación. La radiografía del corazón va a aparecer horizontado y el diámetro transverso, principalmente de una forma mayor de lo que. Otro aspecto a tomar en cuenta, otro aspecto a evaluar es el posicionamiento y la rotación. Por ejemplo, si indicamos al paciente que se ponga de cúbito lateral, pues vamos a analizar con una mayor claridad las apófisis espinosas de la columna. También podríamos analizar la apófisis coronoides hablando de una radiografía en el tórax. Bueno, en un paciente mal posicionado, en un paciente rotado, se pueden modificar los contornos de la silueta cardiovascular, ocultarse parcialmente y los hilos pulmonares nos van a hacer generar con una mayor dificultad para localizar lo que tenemos sospecha. Aquí vemos en la imagen una tipo silueta. El paciente no está bien posicionado, entonces eso nos va a dificultar un poco más nuestra lectura. Bueno, cuando nosotros hacemos la inspiración, cuando esto se hace en inspiración, la radiografía de tórax vamos a obtener un mayor resultado. Porque en las radiografías con poca inspiración, las cápsulas diafragmáticas van a ascender y se van a superponer parcialmente a los lóbulos inferiores. Además, esto se va a acentuar hablando de una trauma vascular. El corazón va a aparecer horizontado y se va a ensanchar, ¿no? Como podemos analizar en la imagen, una imagen está tomada con inspiración y otra con expiración. Entonces vemos una diferencia, por ejemplo, en el tamaño, en el volumen que tenemos en el fondo. Cuando yo hablo de exposición a nivel radiológico, como tal, es el término más técnico, es el término que más hemos escuchado. Esto se refiere a la intensidad de la radiación que recibe el paciente. En la práctica lo que se debe definir es si se puede visualizar principalmente y correctamente todas las estructuras del tórax que queremos evaluar, que tenemos duda. Si la imagen es muy oscura, se dice que la radiografía salió sobreexpuesta o está muy dura. Será más difícil evaluar las áreas radiotransparentes. Ahora, por el contrario, si las imágenes se ven muy claras, la radiografía se denomina blanda o sobreexpuesta. Se exagera el efecto de la
superexposición, de estructuras y se dificulta la evaluación de las estructuras de lo que queremos analizar. Conforme van avanzando y se van haciendo más modernos los equipos radiológicos, pues hay una menor probabilidad de que esto suceda, pero sin embargo puede generarse el caso, ¿no? Entonces en este caso vamos a denominarlo como una radiografía muy clara o blanca o expuesta, también blanda. Bien, vamos a seguir con la anatomía regional normal. Para reconocer la anatomía radiológica normal, pues es necesario tener conocimientos de la anatomía que queremos identificar. En la radiografía de tórax vamos a representar estructuras muy importantes que conforman los sistemas respiratorios, cardiovascular y musculoesquelético. Vamos a poder identificar si hay algún problema en esas áreas. Bien, como tal en la literatura médica se describen distintos métodos para la descripción de la radiografía del tórax. Aquí pusimos una mnemotecnia, lo cual se puede facilitar un poco más el modo en el que tú tienes que recordar el procedimiento. Bien, incluyen las principales estructuras a evaluar en inglés e incluye solo 5 palabras que sus iniciales nos van a ayudar a recordar esto. Bien, ver. Por ejemplo, esta es la famosa regla del A, B, C, D y E. ¿Qué significa? Airways, vías aéreas, breathing, pulmones y pleura, circulation, silueta cardiovascular, disability, huesos y everything, todo lo mencionado antes. Entonces, con esta simple regla vamos a recordar qué es lo que tenemos que analizar cuando estemos leyendo una radiografía de. Bien, vías aéreas. Aquí, ¿qué se va a estudiar? Bueno, la tráquea se visualiza como en una columna radiotransparente de forma recta en la línea media de la transición cervicotorácica. Va a recorrer su trayecto hasta la bifurcación de la carina. El ángulo normal es obtuso y este no puede ser mayor a 100. Desde la carina se proyectan los bronquios principales a la derecha e izquierda. Vamos a evaluar principalmente la permeabilidad, el trayecto, el calibre y bueno, pues vamos a recordar que el bronquio izquierdo es más alto y más horizontal que el derecho. Bien, los pulmones derecho e izquierdos van a ser similares en cuanto al volumen. Si están bien expandidos, se podrán encontrar 10 arcos costales posteriores. También vamos a evaluar en una forma comparativa los tercios pulmonares, superior, medio e inferior. Si se detecta una asimetría, deberíamos anotarlo, deberíamos de tomar en cuenta que algo no anda bien. Bien, la pleura normal. Aquí solamente vamos a analizar en este aspecto unas finas radioplacas que van a representar unas cisuras. La cisura menor se puede ver en la proyección postero-anterior y las oblicuas en el perfil constante. Bien, vamos a seguir principalmente los márgenes laterales del pulmón hasta los senos costofrénicos que deben formar sus respectivos ángulos agudos. En las bases del contorno de ambos hemidiafragmas deben obtener una nitidez total. Y bueno, finalmente vamos a trazar las imágenes, los márgenes derecho e izquierdo de la silueta cardiovascular. Bien, aquí vemos una imagen en respiración. Vemos que cambia de tamaño obviamente por la expansión de los pulmones. Vamos a analizar ahora la famosa silueta cardiovascular. Como tal, esta incluye el corazón y los grandes vasos del mediastino. Vamos a analizar primero la posición. Trazando una línea media, la silueta cardiovascular en posición del tercio, ya sea a la derecha o a la izquierda. Aquí tenemos la imagen en donde analizamos las estructuras anatómicas del corazón: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la aorta. También el tamaño es muy importante del corazón. Vamos a evaluar por medio de esta proyección una relación en el índice cardiotorácico con la siguiente fórmula.
diámetro transverso cardíaco o diámetro transverso de tórax. El valor en el adulto normal nos va a dar un resultado igual o menor a 0.5. En la misma incidencia se debe de medir el diámetro del pedúnculo vascular, que eso nos va a dar un signo indirecto del volumen vascular. Un valor mayor de 85 milímetros es patógeno en el 80% de los casos que evaluemos. Esto va a comprobar que el botón aórtico se va a encontrar a la izquierda. Vamos a evaluar ambos hilos pulmonares, recordando que la densidad de los hilos representa básicamente a las arterias pulmonares, ya sea derecha o izquierda. Vamos a evaluar su trayecto y su calibre. Aquí tenemos una imagen de una silueta cardiovascular. Como podemos ver, tenemos que analizar las siguientes estructuras marcadas con los colores para ver o para descartar más bien si el paciente tiene algún tipo de silueta cardíaca que más adelante le puede ocasionar. Bueno, pues también podemos analizar los huesos. ¿Qué se observa? Observar cada una de las articulaciones óseas por medio de una radiografía para descartar algún tipo de fractura, fisura, como mencionamos en la clase pasada, ¿no? Si es fractura, pues de qué tipo es. En las paredes del tórax vamos a seguir el trayecto de cada costilla, hablando principalmente, de un hemitórax y luego en el otro, para seguir el recorrido de las costillas y ver si tenemos algún problema en algún. Bueno, entonces cuando evaluamos la zona del tórax, vamos a evaluar las clavículas y las articulaciones glenumerales. Vamos a seguir la cortical ósea y revisar las articulaciones principales, en este caso, para ver si no hay algún problema. Vamos a observar los cuerpos de las vértebras dorsales, revisando su morfología, su altura y el espacio intervertebral en la proyección, para reconocer si tenemos un problema en alguna zona de la articulación de una forma muy específica. Se tienen que analizar todas las estructuras, por ejemplo, los pedúnculos vertebrales. Bueno, seguimos con la semiología radiológica. Vamos a hablar de la consolidación. El aire del alveolo va a ser reemplazado principalmente por el resultado exudado, sangre o células en la radiografía. Se va a manifestar como un área radiopaca que va a reemplazar la radiolucidez normal del parénquima pulmonar. Son características de patrón alveolar, la distribución lobar, los límites definidos por la pleura, las imágenes del broncogama aéreo. Aquí tenemos una imagen en donde podemos analizar lo que es más a detalle una consolidación. Va a cambiar totalmente el resultado de la radiografía. Es algo que se va a poder detectar así. Hablando del neumotórax, esta como tal es la presencia de aire en la cavidad pleural, normalmente en el espacio virtual. Bueno, eso se reconocerá por la ausencia del trauma pulmonar. Si todo el hemitórax es transparente, nos vamos a fijar en la posición de la tráquea. Si está desplazada hacia un lado contrario, vamos a pensar en un neumotórax. Atención. Bien, efusión pleural. El espacio pleural está ocupado por un tracto exudado o sangre. Radiológicamente, las primeras manifestaciones son elevación del hemidiafragma y la oclusión del seno costicofrénico del lado comprometido. Aquí vemos una imagen donde podemos analizar que vamos a tener una elevación del hemidiafragma. Bueno, edema de pulmón. Bien, aquí va a comenzar con el intestino. Se va a manifestar como líneas septales visibles. Si esto continúa evolucionando, va a ocupar el lugar de los alvéolos. Vamos a tener la distribución centrípeta y va a dar la imagen, o nos va a dar el resultado radiológico, una imagen con la famosa o el famoso signo de alas de mariposa. Como podemos analizar en la imagen, se asemeja a las alas de una mariposa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de que este paciente ya tiene un edema grave, un edema generalizado de pulmón. Aquí tenemos en las imágenes un derrame pleural derecho, el neuroma del lóbulo superior izquierdo y el neumotórax izquierdo. Si analizamos cada una de las imágenes, podemos identificar
a simple vista que no hay algo bien, pero a pesar de que no hay algo bien, cada una de estas patologías tiene una característica muy diferente y muy marcada. Bueno, vamos a hablar de las posiciones radiográficas. Durante muchos años, esta terminología fue utilizada para colocar al paciente con el fin de obtener un registro radiográfico o una posición radiográfica. En cambio, se denomina que sigue el rayo central para atravesar un sector o una zona del paciente, o a esto se le llama proyección radiológica. Ha sido un motivo de múltiples confusiones. Bien, aquí tenemos una imagen en donde especificamos muy bien los tipos de posiciones en los que podemos acomodar a nuestro paciente para obtener el resultado deseado. Obviamente posición de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. El Buki es el espacio que hay entre el equipo y el paciente. Podemos analizar que cada patología, cada estructura anatómica, tenemos que acomodar al paciente en distinta posición para obtener el mejor resultado. Vamos a hablar un poco de terminología. Cuando se dice el paciente de cara anterior, vamos a poner al paciente de frente. Cara posterior, el paciente desde atrás. Cara lateral, se puede dividir ya sea inciso A de tronco o inciso B de cabeza. Del miembro, ya sea superior o inferior, y lateral, ya sea lateral derecho o izquierdo. Vamos a hablar de la posición corporal. De cúbito, o sea, acostado, ya sea supino boca arriba o de cúbito dorsal. De espaldas, de cúbito prono o de cúbito ventral. De pecho lateral, ya sea inciso A, lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Vamos a tener al paciente, por ejemplo, como la radiografía de tórax, que se toma de pie, en bipedestación erecto, en sentado, en sedestación. Vamos a analizar la cara anterior contra el buki, ya vimos que es el buki. También se puede sacar esa radiografía con la cara posterior contra el buki, cara lateral contra el buki, ya sea derecho o izquierdo, o semisentado. También puede Anteroposterior, así se abrevia AP, índice de la cara anterior emerge en la cara posterior. Posteroanterior, PA, índice de la cara posterior emerge de la cara inferior. Lateral, ya sea lateral derecho o lateral izquierdo. Oblicuo anterior derecho o oblicuo lateral izquierdo. Posterior derecho o posterior izquierdo, con angulación cefálica o caudal. Con la posición radiográfica. Eso se denomina como el término utilizado para describir una posición específica del cuerpo o parte del mismo en relación con la gráfica. Ya hablando de la proyección radiológica, este término se enfoca o queda restringido al estudio del camino que sigue el rayo central desde que sale del tubo de rayos X y a través del paciente hasta el receptor de la imagen, hasta que nos da como tal el resultado de lo que estamos. Bien, aquí tenemos una imagen que va a representar a nuestro paciente en decúbito dorsal apoyando su lado derecho. Posición radiográfica postero-derecha y proyección radiológica antero-posterior. ¿Por qué es tan importante los estudios radiológicos? Porque hay muchas patologías que no podemos diagnosticar con simples estudios de laboratorio, ni incluso con pruebas funcionales o manuales. Tenemos que tener siempre la ayuda de cuando se tenga sospecha, de un estudio radiológico para poder tener un diagnóstico eficaz, un diagnóstico diferencial que nos haga iniciar lo antes posible el tratamiento con nuestro paciente. Bien, todo esto tiene que ver porque